Un saludo muy cordial para cada uno de nuestros integrantes y para cada una de la audiencia de la Ay, Quinta Onda. Dios. Hoy nos encontramos con el profesor Rómulo Andrés Gallego Torres. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, profe? Bien, 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 descansando. Me Viernes. alegra. Me El alegra cuerpo lo mucho, profe. sabe. Qué bueno, me alegra. El profe Andrés es educador e investigador colombiano cuya misión central consiste en democratizar el acceso a la educación mediante el uso estratégico y crítico de las nuevas tecnologías. Es De doctor las en tecnologías, educación. no son nuevas. Bueno, de las tecnologías. Doctor en Educación por la Universidad del País Vasco en España y magíster en Tecnologías de la Información aplicadas en la educación por la Universidad Pedagógica Nacional en Colombia. Ha construido una trayectoria que combina rigurosa investigación académica con el desarrollo práctico de soluciones TIC, comunicación digital y diseño gráfico aplicado al aprendizaje. Bastante ha hecho, ¿no, profe? Se han hecho cositas, sí. Y eso Qué que es un bueno. resumen. Sí, determina ser una lista bastante grande. Además, soy Y director y fundador de Entropía Educativa, Centro de Investigación. Centro de Investigación, también vemos acá que el Centro de Investigación se encarga más que todo de una innovación pedagógica dedicada a explorar la intersección entre educación, comunicación y unidades digitales, ¿no? Su merced es Sí, el líder de la revista. soy el editor general y fundador del centro. De acuerdo, áreas especializadas también que vemos acá en Learning y Diseño Instruccional, comunicación digital, narrativa digital, storytelling, modelos educativos emergentes, innovación y transformación digital educativa, marketing digital y redes sociales aplicadas a la educación, desarrollo de soluciones web y TIC educativas y humanidades digitales. Perfecto, profe, una hoja de vida bastante. Y ahora estoy aprendiendo IA. Bueno, y es necesario, ¿no? Sí, Ya pero el problema es que hay que humanizar la IA y no tecnificar al humano. entiendo. Y sobre todo que en la tecnología vamos a basarnos hoy un tema bastante especial que también tiene que ver con las humanidades digitales de manera indirecta, pero que también termina siendo bastante importante. Profe, hoy en día vemos que el mundo político ha permeado mucho también los espacios digitales. Es por ello que aparece el término que no es nuevo, el tecnofascismo, y ha empezado a circular bastante en los últimos años, sobre todo de pronto en críticas de círculos tanto de izquierda como de derecha y en algunos medios académicos. ¿Podría explicarnos qué entiende usted por tecnofascismo y qué de pronto, qué corriente se ha desarrollado en estos espacios? Pues el tecnofascismo es la conjunción o la articulación del fascismo como control autoritario por una autoridad, sea de izquierda o derecha, no importa, y el Ok, uso de las tecnologías, ¿sí? Pero si analizamos desde un punto de vista histórico, siempre ha sido tecnofascismo. Pues cuando comienzan todas las corrientes fascistas en Europa en los años 40, la utilización de los medios tradicionales de comunicación, tecnologías, fue fundamental para el crecimiento de este pensamiento. No sabría cómo tomarlo. Entonces, ahorita que estamos en un mundo totalmente tecnificado, por ejemplo, don Nicolás no puede salir de su casa sin el celular porque le da un yello. Entonces es mucho más fácil comenzar con esta creciente dominio, manejo, control, tipo Gran Hermano de 1984. ok. Pero para que el tecnofascismo sea más fuerte tendríamos que tener un mundo más distópico. Entonces por eso esos enfrentamientos ahorita, esa división que tiene políticamente el país y América Latina realmente. Está utilizando todas estas herramientas pues para eso, para controlar, dirigir y manipular a la gente, a los ciudadanos. Entonces lo que uno está viendo ahorita, métete a X y te das cuenta que es terrible. Y eso que tenemos que hablar de los sesgos, el sesgo burbuja. O Sí. sea, en el sesgo burbuja quiere decir que a mí solo me aparecen cosas que a mí me interesan, lo que yo opino. Digamos, en X me aparece un montón de cosas que, la verdad, la tecnología, como siempre, es una herramienta bien utilizada, es maravillosa, mal utilizada es un arma de destrucción masiva. Entonces hay que comenzar a analizar todos estos procesos sociológicos. Perfecto. De acuerdo, profe. Y usted comenta algo acá que es como el tema del capitalismo de vigilancia con el gran hermano, ¿cierto? Y vemos que a veces se confunde también con el totalitarismo digital, que pues se permea también mucho con el algoritmo o con estas nuevas formas de control en cuanto a los contenidos.
¿Cuáles cree que son las diferencias claves entre tecnofascismo y otros conceptos que se han ido generando? ¿Es realmente una categoría nueva o más bien una exageración que de pronto puede llegar a darse entre teóricos? Es que el problema de las categorizaciones es que son impuestas, ¿no? ¿De acuerdo? Digamos, uno puede verse en Colombia hay fascismo, no sé hasta qué punto, si tomamos estrictamente qué es el fascismo. Entonces, son Ok. categorías que se están imponiendo, o sea, ahora estamos hablando de tecnofascismo por la manipulación mediática, la simbiosis técnico-humana, ¿sí? Eso de que ya el celular es una parte más de nuestro organismo, es la simbiosis. El poder de las plataformas digitales que ayudan a hacer eso, pero para que yo entienda tecnofascismo tengo que entender quién es el líder. Que cuando hablamos del fascismo en Europa, que realmente el que se cataloga como fascismo, pues sabíamos que era Benito, ¿sí? Ok. Benito Mussolini con Sí. sus diferentes cosas, que él es el padre, entre comillas, del fascismo. Pero ahorita cuando nosotros estamos viendo las plataformas sociales, todas estas plataformas tecnológicas, yo quiero saber, listo, estamos hablando de fascismo, ¿quién lo dirige? ¿Mm? ¿O es más como una anarquía, una tecnoanarquía, Ujú. en la cual muchas voces entran, muchas voces se ven, se escuchan, y si nos vigilan, obvio, todo el tiempo, pero es más por el comercio, por el capital, porque nosotros somos el producto, que es una cosa que Ujú. debería quedar claro, porque cuando a ti te dicen que es gratis, tú eres el producto. Entonces los celulares lo están escuchando todo el tiempo, todas las plataformas, los dispositivos nos están escuchando todo el tiempo para vendernos cosas. Entonces ya para entenderlo como tecnofascismo, o sea, desde el punto de vista del fascismo es complejo. Eso debe ser un análisis más desde la sociología, desde la psicología, que simplemente imponer una etiqueta de tecnofascismo. O Ok. sea, la verdad, desde un punto de vista conceptual, no entendería si vivimos en un mundo tecnofascista en Colombia, ¿sí? Sí. Digamos, en Estados Unidos puede ser diferente, en China, en Irán, donde las plataformas están coartadas, China tiene sus propias plataformas sociales que son manejadas por el Estado. ¿Mm? Entonces, ahí tendríamos que comenzar a entender esos procesos de, ¿es fascismo? ¿Es control para ayudar porque somos bobitos? Como todas las leyes Sí. colombianas, que es, no, ponte el cinturón de seguridad porque te matas. Es el único país del mundo donde te multan por no usar cinturón. Es en serio, las leyes colombianas son demasiado papá. Si no te comes la sopa, no sales. Entonces habría que ver eso, si es más una forma de control Ujú. o es una forma de cuidado. Pero en Colombia, digamos, con los procesos que tenemos, uno de los grandes problemas que tiene Colombia es que en Colombia la izquierda no existe. Ok. Todos son de derecha o todos son capitalistas, o sea, desde un concepto tradicional de la izquierda, de un gobierno de izquierda o de un partido político de izquierda, pues uno no puede hacer ese análisis. No les va a gustar a los queridos compañeros profesores, pero es la verdad. Aquí en Colombia Ok. la izquierda existe. Entonces, si estamos comenzando a ver desde fascismo, que es una autoridad que controla, un Sí. control total, yo no entendería en Colombia si tenemos ese totalitarismo o ese fascismo, porque tú aquí en Colombia puedes decir lo que tú quieras. Mira, métete a las plataformas sociales. Mientras no infringas la ley, mientras no te metan una demanda por injuria y calumnia, tú puedes decir lo que quieras, tú puedes hacer lo que quieras, mientras cuides al otro. Entonces, no sé en el contexto colombiano si podríamos hablar de un tecnofascismo o si vamos hacia allá. Puede ser también. De acuerdo, profe. Y en esta parte, usted menciona también como este tipo de desarrollos de dinámicas en las plataformas sociales, los cuales también desde su perspectiva quisiéramos sondear un poco. ¿Cuáles serían de pronto, precisando en 3 o 4 mecanismos tecnológicos y comunicativos más importantes que hoy hacen posible de que algunos lo hacen llamar tecnofascismo, que usted consideraría que de pronto vamos hacia allá? Pues la verdad, el mayor problema que tienen las plataformas sociales es la desinformación, ¿no? ¿De Y acuerdo? los algoritmos que hacen que tengamos sesgo, ¿sí? Entonces, por eso aquí se hablan de las bodegas.
Entonces la bodega petrista manda un montón de cosas, la bodega uribista manda un montón de cosas y hay un choque de opiniones. Entonces, a partir de los algoritmos y todo el sesgo algorítmico que tienen las plataformas sociales, entonces puede ser que si logren transformar nuestro pensamiento hacia una posición radical o a una posición sumisa. Entonces, por eso yo te hablaba de Minuto 84, el librazo, que si cuando tú analizas ese libro sí nos habla de un fascismo totalitario, de un control total por medio de los medios de comunicación, que así es que estaban controlando a la gente. En cambio, aquí con las redes sociales es más sutil, digamos, ese manejo. Ya no es como un manejo estereotipado de las películas de cyberpunk y distópicas, sino es más de a poquito, ¿sí? Con su avena, con calmita. Vamos calmando a la gente y le metemos el golpe. Entonces, habría que hacer un análisis, y eso es una tesis buenísima, señor, usted que está ya para graduarse, debería hacer un análisis de contenidos de las plataformas sociales en la campaña política y darse cuenta cómo a partir de esas pequeñas noticas, de esas cosas suaves, ¿sí? Es como cuando usted le van a sacar sangre, que primero le acarician el brazo y después, lléguele. Sí. Así van como adiestrándonos, ¿sí? Pues sí, eso es puro conductismo. Nos van adiestrando para que actuemos y pensemos como esta posición, ¿sí? Puede ser derecha, puede ser izquierda, el centro no existe. Pero entonces ahí viene el papel de los queridos periodistas. Sí. Porque tienen que ser imparciales y tienen que informar, algo que en Colombia no existe. Es difícil también, profe, y usted me hace recordar de un término que desarrollamos justamente en la academia, que es el término de posverdad, ¿no? La posverdad no es nueva, porque no lo es. Pero la posverdad no existe. En este caso, ¿la posverdad se vería o cómo usted consideraría que Es que este la tipo posverdad no de... existe, Nicolás. Yo no puedo hablar de posverdad primero porque es que la verdad no existe. ¿Entiendo? Si estamos hablando desde la ontología, la verdad no existe, porque la verdad es personal. O sea, tu verdad es una cosa. Okay. Digamos, tú eres daltónico. Sí. Para ti, el pasto es azul o rojo. No sé, dependiendo del bastón que tengas fregado. Porque el daltonismo es que se te dañan uno de los 3 conos, que son los que manejan el rojo, el verde y el azul. Entonces, dependiendo de eso, tú no puedes percibir colores. Entonces, para ti como daltónico, el pasto es rojo. Es tu verdad, porque así percibes tú el mundo. Yo no te puedo decir, está diciendo mentiras, es verde. Entonces, cuando yo hablo de posverdad, que la posverdad a partir de las plataformas sociales y de todo, que todo se encuentra y todo se hace, es complejo, porque es que uno tiene que comenzar a analizar todos los procesos de sesgo algorítmico de la burbuja, del libro que le regalé, señor, para que lo lea. El sesgo de la burbuja, en el cual pues no puede haber posverdad porque el sesgo de la burbuja lo que hace es que me muestra los contenidos que yo creo. Okay. Por eso es que cuando tú entras a una página de terraplanistas, que a veces me gusta para divertirme, además hago análisis es que yo lo hago desde un punto de vista de análisis de divulgación pública de la ciencia. Porque es que esta gente en 3 años han logrado que millones de personas crean que la Tierra es plana. Ok. Desde un punto de vista empírico, desde un punto de vista, sí, normal. O sea, soy una persona común y corriente y yo lo que veo o lo que percibo es que la Tierra es plana. Listo. De esa forma lo han hecho. Entonces, toda esta gente, digamos los terraplanistas, solo reciben información que apoya su verdad. Entonces, si la verdad está determinada por todos estos sesgos algorítmicos, por todos estos sesgos, entonces, ¿cuál es la posverdad? Por eso es que cuando hablamos desde la epistemología, que tenemos al señor Popper, pues nunca se me olvida por el Popper ese que se mete la gente, pues nunca se me olvidó Popper. Él nos habla que toda verdad es falseable, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que toda verdad es verdadera hasta que se demuestre que es falsa. Entiendo. Sigue siendo subjetivo. Entonces, cuando hablamos de una posverdad, en general, tendríamos que comenzar a hacer todos estos análisis de la construcción de esa verdad. ¿Cómo la construyó? ¿Es una construcción de una persona? ¿Es una construcción colectiva de una comunidad?
Por ejemplo, una cosa que me pareció muy interesante que pasó en el Chocó, geográfico. Unos estudiantes y un profesor de comunicación para el desarrollo, de la maestría en comunicación para el desarrollo de la pedagógica, creo que era con la UNESCO, o sea, era la pedagógica con otra entidad. Llegaron allá a decirle a los afros, me toca decir afrocolombianos, o si no lo censuran, ¿sí? Más posverdad. Venimos a enseñarles a cuidar su territorio. Ok. Y el anciano, si no, usted sabe que en las comunidades negras y en las comunidades indígenas, el que más sabe es el más anciano. Dice, pero es que nosotros llevamos 500 años cuidando la naturaleza. Dígame, ¿ustedes qué me van a enseñar? Sí. Entonces, ahí estamos hablando, ¿cuál es la verdad? Porque si yo veo las comunidades negras e indígenas han cuidado la naturaleza viviendo en una simbiosis perfecta desde siempre. Sí. El ser humano moderno, digamos nosotros, somos los que lo estamos volviendo nada. Entonces, la persona que viene de Bogotá, porque pobrecitos allá esos señores que están en la inmunda, llegan con una verdad y se estrellan con la verdad de las comunidades negras. Y ahí cómo sacamos una posverdad. Es un choque de civilizaciones, entre comillas, ¿sí? Un choque de culturas. Entonces, por eso yo digamos todo que la posverdad, que las face news, o sea, todos son categorías que se han ido creando para tratar de explicar fenómenos. Al igual que pues, el tecnofascismo, es una categoría, un concepto para explicar un fenómeno que desde que, acuérdate de la hipodérmica, del modelo de comunicación de masas, de toda esa vaina, que en ese momento también teníamos tecnofascismo. Y era mucho Sí. más fácil porque no teníamos tanta información para contravertir lo que nos decían los medios. Entonces la gente miraba Canal 1 y Canal A, estamos hablando de años 80, 90, y esa Sí. era la verdad. Entonces era un dominio total. Nosotros no sabíamos, por ejemplo, ya que estamos celebrando los 40 años de la toma y recuperación del Palacio de Justicia, en pleno Sí. toma del Palacio de Justicia los medios pasaron un partido de millonarios. Es que se podía esperar de millonarios. Pero es eso. Eso es una Sí. manipulación total porque la gente, o sea, yo era muy pequeño, yo tenía que, tenía 10 años. 10 años y estábamos ahí escuchando y viendo qué es lo que está pasando. Cuando de pronto Millonarios Unión Magdalena fue el partido que transmitieron. Entonces, ahí hay más manipulación porque el público estaba más, el nicho, era más nicho. En este Sí. momento no podríamos hablar de una manipulación total porque de todas maneras tenemos demasiados medios para informarnos. Entonces yo le digo a Nicolás, la Tierra es plana, y le doy mis argumentos. Usted se mete, no sé, puedes usar una guía, puedes usar plataformas de información, puedes utilizar plataformas sociales y tú puedes encontrar tu verdad. Entonces puede ser que después de que hagas toda esa vaina, digas, oiga, sí, la Tierra es plana. Ok. O esa man está loco, ¿cómo puede ser profesor universitario? ¿Mm? Entonces ahí vas construyendo la verdad. Por eso la posverdad en general no creo. Y más allá de la verdad, ¿qué es lo que hay? O sea, es que el concepto de posverdad yo no lo entiendo. O sea, la verdad está y más allá de la verdad, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hay? O sea, otra verdad. Entiendo. Profe, hay una parte importante que usted mencionaba con un evento que pasó a nivel nacional, que fue más que todo por medio de los espectros, en este caso de la televisión, cuando pasaron este partido para ocultar una situación que se estaba dando. Más allá de pronto de los casos obvios como son China o Estados Unidos, ¿ve usted señales de tecnofascismos o tendencias tecnofascistas en América Latina? Le pongo algunos ejemplos. Pegasus en México, Juida en Argentina, vigilancia en protestas de Chile o Colombia, rol de Meta en elecciones. ¿Qué de pronto usted podría ver en este sentido? Pero es que el problema es que yo no puedo ver tecnofascismo en lo que hizo Meta, porque es que Meta Ok, no hizo nada. O sea, cuando ¿verdad? tú tienes una plataforma como Facebook, en la cual tú tienes la información de todo el mundo que tú has brindado, ¿sí? No porque quieres, nadie te obligó. Y Sí, a partir de esa de los anuncios, de la plataforma de anuncios y toda esta cosa que tiene Meta, yo logro llegar al público objetivo que necesito. Esto no es como fascismo, ese es el uso de la herramienta. Tecnofascismo de pronto sí podría decirse en el entiendo. El estallido paro, social.
Sí, pero fue un paro. O sea, estallido Ok, social. En Colombia los estallidos sociales duran un día. entiendo. ¿Usted sabe cuánto duró el Bogotazo en Bogotá? Hasta que comenzó a llover. La gente fue para su casa. O sea, Colombia es un país demasiado raro. Yo no puedo hablar. Digamos, ¿qué pasó en el estallido duro? Que los muchachos en Usme, ahí en el portal de la libertad, ¿no? ¿Cómo era? ¿Resistencia? El portal de la resistencia, que Claudio López no quiso cambiarle el nombre, sigue siendo las Américas. Ujú. Digamos, sí hubo procesos, o sea, nuestra que no sé quién, la verdad, pero sí hubo procesos fascistas y tecnofascistas, porque en los alrededores comenzaron a hacer bloqueo de señales. Cuando lo que pasó, lo que se dice que pasó, porque no tenemos evidencias que tengan una sustentación jurídica, ¿sí? ¿No? De Sí, qué fue lo que pasó en el portal de las Américas, ¿no? entiendo. Pero estudiantes que yo tenía que vivían en los alrededores, que comieron gas hartísimo, me contaban que sí pasaron muchas cosas y que hubo momentos en que hubo bloqueos de señales digitales de celular y de plataformas. Porque como tú ves que le están cascando a un compañero, se lo están llevando para desaparecerlo y tú puedes grabar en vivo. Entonces, digamos, todos estos elementos son más de represión, ¿sí? Son actos represivos. En Ecuador, ahorita que la situación está compleja con Noboa, con el presidente Sí, Noboa, también han habido procesos iguales. Pero es que yo no puedo asegurar que haya procesos, digamos, aquí en Colombia también tuvimos Pegasus. sí, Ese es el gran hermano, pero es que la cosa es, todo el tiempo te están vigilando, pero pasa algo por lo que tú digas, hables o cómo actúes. Eso es lo que tenemos que analizar para que hablemos de un gobierno fascista, ¿no? Que podemos hablar, porque si no en este momento estamos en un gobierno fascista, porque los procesos de identificación, seguimiento, investigación, toda esa vaina se siguen haciendo. O sea, eso es algo que el Estado hace, sea de derecha o de izquierda. sí, Por eso digo que es que son categorías demasiado extensas como para decir que sí o que no. Es como lo ok, que pasó en el 2001. Cuando uno hablaba antes del 2001, ¿qué era terrorismo? El terrorismo solo se podía ejecutar si tú tenías control del territorio. entiendo. O sea, los únicos que podían ser terroristas eran los estados. O los o los mini estados, a partir de los procesos, digamos, de guerrilla y de cosas en Colombia, que había sitios donde el Estado colombiano no llegaba y eran manejados por actores del conflicto, ¿no? Eso era terrorismo. O sea, tenía que tener control del territorio para que se considerara terrorista. Después del 2001, cuando se caen las dos torres, Sí, terrorismo lo puede hacer cualquiera y es un concepto que dice que es causar terror. O sea, tú, no sé, en la próxima marcha que hagan los estudiantes, tú vas y rompes 5 vidrios tirando piedra. Eso ya es considerado como un acto terrorista. Entonces, el problema es la conceptualización. Yo no puedo conceptualizar y tratar de meter conceptos porque sí. Más o menos lo que les explico yo a ustedes de redes sociales, ¿sí? Concepto de redes sociales, todos son redes sociales. Pero cuando uno hace un análisis conceptual de qué es una red social, qué es una plataforma social, uno se da cuenta que no todos son redes sociales. Entonces también claro, el problema es la generalización conceptual. Hay eventos, hay actos que son tecnofascistas, sí, pero que es una implementación sistemática del tecnofascismo, habría que analizarlo desde el punto de vista de la experiencia que tienen las personas. Para mí no, o sea, yo digo lo que quiero, hago lo que quiero, yo sé que el celular, el computador, todo el tiempo me están vigilando, aunque ya utilizo VPN, pero yo sé, pero que yo ok, sienta que si yo te digo a ti que, no sé, que la toma y recuperación del Palacio de Justicia fue un acto de genocidio, pues a mí no me va a llegar la policía mañana a sí, decirme usted lo que está diciendo. Que eso también es fascismo, que por tu opinión te censuren. Aquí la censura más es algorítmica y ni sí, siquiera porque
cambian las palabras, les ponen números, hace un montón de cosas, o sea, uno puede decir lo que quiera, pues simplemente hay que evadir los sesgos algorítmicos, pero no hay un gobierno, digamos, como Adolfo, sino el del bigotito, así porque uno dice el apellido y te censuran en todas las plataformas sociales y plataformas de comunicación digital, y me parece tonto porque uno debe conocer la historia. Sí. Sí, entonces, ¿por qué hizo la noche de los cuchillos largos? Pues porque quería acabar con todas las personas que pensaban diferente a él o al Partido Nacional Socialista. Uh-huh. Pero en cambio acá yo no puedo decir eso. Mussolini también hizo lo mismo. Por eso los partisanos cuando lo capturan cerca de Milán le meten una matada histórica. Por eso Hitler se suicida y dijo, yo no voy a dejar que me muestren colgado en un puente golpeado, maltratado. Entonces yo no puedo hablar de un tecnofascismo implementado y sistemático. Pueden haber elementos tecnofascistas que los estados o los gobiernos puedan estar ejecutando. Entonces, eso es una excelente tesis Se puede para desarrollar. maestría, de doctorado, ¿no? Claro, que es un análisis de contenido a partir de un concepto. Y es Entonces, un término nuevo. no es nuevo. O sea, puede que llegara a ser nuevo en las plataformas, ¿no? No es nuevo, pero como te digo, el fascismo se basó en la tecnología, o sea, Ok. Hitler, no, o sea, ¿cómo controlaban a la gente? Pues como hablaban, se usaban teléfonos, se usaban el correo. Ok. Entonces, digamos, desde el punto de vista del tecnofascismo, ahorita puede ser más amplio, pues porque tenemos muchos más elementos de comunicación y ya no tenemos una comunicación de una sola vía, ¿no? Que era el gran modelo de los medios de comunicación masiva, ahora es de muchas vías. Entonces se podrían hacer actos tecnofascistas mucho más fácil, pero son actos. O sea, yo no puedo decir que en América Latina, ni siquiera cuando estaba Bolsonaro, haya habido un gobierno tecnofascista. Además que en Colombia tildamos a etiquetarlo. Entonces, la derecha es fascista. Pues no sabría. La izquierda todos son guerrilleros y los del centro son tibios. ¿Sí? Entonces, cuando comenzamos con toda esta generalización, también nos pasa en la parte conceptual. Todos son redes sociales. WhatsApp, la red social. WhatsApp es un sistema de mensajería instantánea. No sé dónde dicen que es una red social, pero las generalizaciones conceptuales hacen eso. Y lo bonito del idioma es que es moldeable, dinámico. Entonces Ok. uno ya mira en la RAE, redes sociales, es cualquier plataforma digital de comunicación, o algo así creo que está. Pasa que yo Ok. esa pelea ya la perdí. Entiendo. Profe, y ya por último, para cerrar, en los próximos 5 o 10 años, que de pronto puede llegar a pasar, ¿de que vamos hacia una consolidación del tecnofascismo o por el contrario ve usted posibilidades reales de resistencia con este tipo de actos y regulación democrática efectiva a las grandes empresas tecnológicas? O sea, en Colombia. En Colombia a nivel general, puede ser también en Es que Latinoamérica en o a nivel Colombia mundial. tenemos un problema. En Colombia somos demasiado tibios. Todos. Por ejemplo, Ecuador. Yo viví en Ecuador en los años 2000. 3 añitos. Sí, Conocí 3 presidentes. No servían, se emberracaban los indígenas y la sociedad civil y lo tumbaban. Argentina pasó lo mismo cuando sacaron al que era suegro de Shakira. ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó el nombre. ¿De la Rúa? Sí, de la Rúa. En Perú acaban de tumbar a 3 presidentes. Que te tumbaron antes de Pedro Castillo, tumbaron a otro, tumbaron a Pedro Castillo y ahorita Marina Boluarte. tumbaron a Boluarte, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Es la de ahorita. Y ya está Sí, otro. Pero date cuenta cómo esos procesos de participación ciudadana en la construcción sí funcionan. En Colombia no. En Colombia hemos tenido gobiernos malos. ¿Y qué ha pasado? ¿No? O sea, Colombia es demasiado tibia, demasiado plana. Sí, todos queremos que el gobierno nos dé, además. O sea, aquí no pensamos en la construcción social, sino que el gobierno tiene que darme. Aunque es la obligación del Estado. Pero, por eso, todos los sistemas estos de subsidios funcionan en Colombia. Pues la gente le fascina que les den. Entonces, ay, ¿por qué no trabaja? Porque es que me quitan mis jóvenes en acción, ¿o qué? Familias en acción. Todas esas cosas que se inventó Samper. Samper se inventó todos esos subsidios y los implementó más a profundidad Pastrana después. sí, Entonces, es muy complejo. O sea, primero, Colombia es un país extraño porque aquí estamos divididos, pero no estamos divididos.
Aquí que la derecha y la izquierda chocan, que pelean, que los progresistas, que los fascistas, ¿sí? Pero a la final, cuando tú ves lo que sucede en el Congreso, pues todo se concilia. Ya no sé cómo conciliaron la reforma tributaria. Hoy estuve leyendo. Entonces, estamos separados desde el punto de vista discursivo. Entonces, tú te metes en las plataformas sociales y ves esos discursos de uno contra el otro, pero donde se toman las decisiones, que es en el Congreso, ¿sí? Allá en ese lindo edificio, la vez pasada estuve, Sí, te das cuenta que es tú me das, yo te doy, yo te quito, tú me quitas, tú pones, yo pongo, ¿no? Y así funciona la política colombiana, a diferencia de Estados Unidos. Cuando tú ves republicanos contra demócratas, tú ves que son posiciones insaldables, que llegan a puntos de encuentro, pero los demócratas no ceden desde lo que ellos piensan para, digamos, ahorita que estamos en un gobierno republicano, entre comillas, porque no entendemos bien, sí. pero en Colombia date cuenta que en el gobierno de Uribe, pues tuvimos a uno de izquierda radical antes de ministro. Después de que fue ministro ya no era de izquierda radical. Era, ¿cómo se llamaba? Que fue ministro de Trabajo, que la hija hizo el puente de Guadua, Uy, que se me fue olvidó. presidente sindical. No Lucho Garzón, el otro. Mm, Bueno, Samuel, no, Samuel. Samuelito no. era el nieto de Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, cuando uno Sí, comienza a entender, entonces tú me dices, de aquí a 5 años tú ves unos procesos fuertes de utilizar de tecnofascismo o de gobiernos tecnofascistas o de la implantación del tecnofascismo en la sociedad. Pues la verdad yo no lo veo porque el otro año tenemos elecciones. sí, ¿Quién irá a ganar? Pues no se sabe. Estas unas elecciones van a estar reñiditas. Realmente sí. si los jóvenes votan, sigue el progresismo. Si los jóvenes no votan, iremos, no sé si a un centro o a una derecha radical, como pasó en Bolivia ahorita, o como pasó Ujú, en Ecuador después de Correa, que se fue yendo hacia el camino de una derecha radical, que es la que tiene ahorita Noboa, sí, hijo del personaje más rico de Ecuador, de las empresas bananeras. Ecuador es el mayor productor de banano del mundo, y Noboa Pontón, el papá del presidente Noboa, pues tiene todo el dinero del mundo. Además quiso ser presidente 5 veces y nunca pudo. Entonces, esos procesos de ir de una corriente extrema a otra puede pasar, pero ya una sociedad distópica tipo 1984, que es fascismo a partir de toda la tecnología, pues digamos ya no sería tecnofascismo, sino sería fascismo, porque toda la cotidianidad de las personas está manejada desde la técnica y la tecnología. Yo no lo veo. Puedo estar equivocado, puede haber eventos y cosas, yo ya no veo noticias, yo leo noticias de vez en cuando, pero no creería. O sea, llevamos 3 años, yo escuchaba Caracol cuando era buena, yo era radio escucha, ya no me gusta porque es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana hablando mal del gobierno, o sea, no hay más noticias. Es una política editorial contra, digamos, el progresismo. Entonces, no sabría, la verdad no creo que vayamos a llegar a ese punto de la implantación de procesos tecnofascistas a gran escala en Colombia o en América Latina. A poca escala siempre han existido. O entiendo. sea, tumbaron a Allende en Chile, montaron a Trujillo en República Dominicana, tumbaron a Perón, a Estela Perón, sí, era Estela Perón, sí, cuando hicieron el golpe de Videla en el 70 punta. Todo eso fue procesos digamos, tecnofascistas de fascismo que se fueron realizando. ¿Cómo pudieron tumbar a Allende para hacer el golpe? A partir de los medios de comunicación. Por eso lo primero que hicieron cuando llegó Pinochet fue tomarse la Radio Nacional. Entiendo. Y ahí comenzó todo el proceso de qué es lo que está pasando. Entonces, Sí, date cuenta cómo los medios siempre han participado en estos eventos. Pero que seamos un gobierno totalmente tecnofascista, no creo, Nicolás. Es muy oh, complejo porque el pueblo aguanta, pero el pueblo no es bobo. sí, Por eso
ganó, por eso uno ve gente que gana en las elecciones que uno no entiende. O sea, queremos un cambio, pues hacen un cambio. ¿Mm? Manipulados y todo, todavía tenemos un poquito de poder decisorio. Ok, perfecto, profe. No siendo más, le agradezco por su tiempo, le agradezco también por todo lo que nos ha explicado acerca de estos conceptos, de esta categorización como es el tecnofascismo. No siendo más, les agradecemos también a toda la audiencia de la Quinta Onda que nos siga transmitiendo en 90.4. Quien les habla fue Nicolás Suárez, estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Que está muy bien. Hasta luego. Ya comunicadores hacen octavo. Chau. Chao.